minutito de... Ya, empezamos. Hoy vamos a avanzar todo el tratamiento de lo que es la bolsa periodontal, que sería el raspado, alisado y curetaje. Dentro de los objetivos que vamos a buscar con este aprendizaje va a ser diferenciar los procedimientos de curetaje, raspado y alisado radicular. Y eso quiero demostrarles que ustedes tienen que saber en qué tejido van a hacer el raspado y hasta qué grado vamos a llegar para que nosotros estemos seguros de que hemos hecho un buen raspado, un buen alisado y el curetaje. Aplicar la técnica de curetaje de acuerdo a la patología que presente el paciente. Eso vamos a ver de acuerdo hasta dónde ha avanzado o el grado de avance de la enfermedad gingival y periodontal. Restablecer la salud gingival al eliminar los elementos que causan inflamación gingival, como ser la placa bacteriana, cálculos, las endotoxinas, de la superficie dentaria por medio del raspado y alisado radicular. Comenzamos con las definiciones. En cualquier momento ustedes pueden preguntar si es que tuviesen alguna duda. ¿A qué nos referimos con raspado radicular? Vamos a eliminar toda la placa bacteriana y cálculos a nivel de la superficie radicular, tanto supragingival como subgingival, mediante las curetas. Vamos a revisar. El alisado, en cambio, ya va a ser la eliminación del cálculo residual incluido en las partes del cemento de las raíces. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Vamos a dejar una superficie completamente lisa, dura y libre de tanto de placa bacteriana y cálculo que se hayan introducido dentro de los canalículos de la superficie radicular. Si nosotros hacemos un análisis de la anterior definición del raspado radicular y a la vez del alisado radicular, se puede decir que son diferentes procedimientos que se va a realizar el operador. En el raspado radicular vamos a eliminar todo lo que está sobre la superficie radicular. A eso me refiero, que toda la placa bacteriana y cálculos que está sobre la superficie radicular. En cambio, el alisado radicular va a ser aquel cálculo que se ha incluido a través de los canalículos a nivel del cemento. Quiero decir que dentro de esos canalículos se va a encontrar tanto la parte de los cálculos y va a presentar un cemento enfermo. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a hacer el alisado, o sea, mediante el alisado vamos a eliminar todo ese cálculo que se ha introducido dentro de estos canalículos y también la parte del cemento reblandecido. ¿Cómo vamos a determinar si es que realmente hemos hecho un buen alisado radicular? Cuando a medida que vamos a hacer la instrumentación, nosotros vamos a encontrar una superficie radicular lisa y dura. Entonces nosotros podemos decir que realmente hemos eliminado todo lo que era ese cálculo residual que está dentro de la raíz. Para esto vamos a tener 4 fundamentos. El primer fundamento, ¿qué vamos a conseguir con el raspado y el alisado radicular? Cuando nosotros estamos frente a la patología, vamos a ver que hay bastante microorganismos gram negativos. Entonces, con el raspado y el alisado, nosotros vamos a disminuir el número de microorganismos subgingivales gram negativos. Y como resultado de esto va a haber un aumento de la cantidad de bacterias facultativas gram positivas. ¿Qué quiero decir? Que está yendo a un tejido sano. A la vez también vamos a conseguir con el raspado y el alisado disminuir la cantidad de espiroquetas presentes.
y los bacilos móviles. Dentro de esos bacilos móviles vamos a hablar de los Actinobacillus actinomycetum porfiromonas gingivales, prebotella intermedia y el incremento de los cocoides que estaban con esa enfermedad. Entonces, al hacer el raspado y el alisado, vamos a hacer que se reduzcan o esas bacterias, y a la vez esto se va a presentar clínicamente la eliminación de la inflamación. Ese es el primer fundamento. El segundo fundamento que nosotros vamos a poner va a ser que todos los depósitos que existen a nivel de la superficie radicular, en las rugosidades que se van a incrustar, vamos a tratar de que esas irregularidades que existen y que está a la vez incrustado el cálculo y por encima la placa bacteriana, las vamos a eliminar. A la vez, este segundo fundamento también explica que cuando existe una dentina expuesta y hay placa bacteriana dentro de los túbulos dentinarios, lo que les había dicho que presentaba la incrustación de cálculo y placa bacteriana dentro del cemento radicular, vamos a hacer que se elimine mediante el raspado y el alisado. El tercer fundamento, que es el que ustedes más que todo quieren saber y determinar, va a ser que el operador cuántas sesiones va a realizar en cada paciente. Esto no se puede decir en forma individual cuántas sesiones vamos a hacer en un paciente a diferencia de otro paciente. Para eso nosotros vamos a tomar indicadores como ser el número de dientes que existen en la boca. Cuanto mayor cantidad de esas piezas dentarias, si está con bastante cálculo, entonces vamos a tener que tener mayor cantidad de sesiones. El grado de inflamación, lo que diríamos que está muy relacionado con la presencia de la placa bacteriana. Yo les había dicho claramente en las anteriores clases que el cálculo en realidad no es el que provoca la inflamación, sino es la placa bacteriana que está sobre el cálculo. Entonces, a medida que hacemos el raspado y el alisado, vamos a eliminar este factor, entonces va a haber menor inflamación. La cantidad y localización del cálculo está muy relacionada con lo que les decía. Cuanto mayor cantidad de piezas dentarias esté presente en boca y mayor cantidad de cálculo esté también presente en boca, entonces va a haber mayor cantidad de sesiones que se va a realizar en ese paciente. La localización del cálculo, si ustedes nos van a dar el grado de dificultad de eliminación de ese cálculo. ¿Qué quiero decir? Que si es supragingival, es bastante visible y se va a eliminar fácilmente a medida que, porque es visible y nosotros vamos a eliminar. No va a ser de igual forma, por ejemplo, si hay un cálculo a nivel de la lesión de furca o en la furcación de la pieza posterior. Entonces, ahí hay mayor grado de dificultad. Por lo tanto, nos va a llevar mayor cantidad de sesiones para eliminar ese cálculo. La profundidad y la actividad de la bolsa. ¿Qué quiero decir con la profundidad? Que si nosotros vamos a estar solamente, si el cálculo, digamos que está a nivel supragingival y no ha habido pérdida de inserción, sino que vamos a poder eliminar fácilmente, entonces, porque no ha ingresado hacia apical, entonces las sesiones van a ser menores. En la actividad de la bolsa, nosotros habíamos hablado, cuando habíamos hablado de bolsa, el periodo de reposo y el periodo de exacerbación. Se supone que cuando estamos en un periodo de reposo, se va a ver la parte de los microorganismos, las endotoxinas, todo,
va a estar más o menos estable. Más o menos digo, ¿por qué? Porque sigue afectando los tejidos, pero no en una gran magnitud. En cambio, cuando está en la parte de exacerbación de la enfermedad, entonces nosotros vamos a tener que realizar mayor cantidad de sesiones cuando se está trabajando en ese paciente. Ya les había hablado de la presencia de la lesión de Furcas, que cuando existe esta lesión de Furcas, o sea, la parte de podríamos decir que va a ser un poco más, o sea, no va a ser tan accesible para hacer la parte de la instrumentación. Entonces, por lo tanto, vamos a tener mayor cantidad de sesiones que se va a realizar en el paciente. Lo más importante que siempre les he dicho, por mucho que nosotros hagamos una buena instrumentación, si el paciente no cumple con el control de placa bacteriana, entonces nuestras sesiones van a aumentar hasta que el paciente pueda adquirir el hábito de este control de placa bacteriana, o sea, mediante el cepillado y todo lo que sería toda la parte de la cepillado, la parte de eliminación de la placa bacteriana, etcétera. Todo eso, si no cumple el paciente, entonces nosotros directamente estaríamos trabajando en vano. Nosotros vamos a estar eliminando y en la siguiente sesión el paciente va a seguir en las mismas condiciones, o sea, o tal vez en peores condiciones, entonces no se va a eliminar ni la inflamación de la parte de gingival. Entonces, aumenta mayor cantidad de sesiones. Es por eso que cuando les había dicho desde el principio que el 70% depende más del paciente que de nosotros. Mientras no haya una buena higiene, entonces no vamos a poder lograr. La necesidad de anestesia local en caso de que el paciente tenga mayor o cuando estemos haciendo el raspado, va a haber una sensibilidad, entonces en ese caso vamos a anestesiar por áreas y vamos a ir haciendo en diferentes sesiones y nos va a retardar el tratamiento. Entonces, el tercer fundamento, si ustedes se dan cuenta, no es igual de un paciente a otro paciente el número de sesiones que se va a realizar en el tratamiento. Dependiendo de todos estos indicadores, vamos a tener que nosotros programar la parte de las sesiones del paciente. El cuarto fundamento, que es bastante importante, porque dice que debemos realizar sesiones largas, es lo que les decía, que cuando les dije que el turno no lo tomen medio turno y despidan al paciente rápidamente, sino que traten de tomar sesiones donde van a avanzar mayor cantidad de áreas donde esté la parte de la patología. ¿Por qué? Porque al hacer la instrumentación vamos a eliminar bastantes factores patógenos y entonces no va a haber tanto se podría decir, un área de contaminación para las otras áreas que están menos infectadas. Empezamos a definir lo que sería el curetaje. Hay dudas entre el raspado y alisado radicular. Jóvenes, ¿o está claro? Creo que está claro, doctora. Gracias, Jorge. Si está claro, ya sabemos entonces diferenciar claramente lo que vendría a ser el raspado y el alisado. Siempre están en esa parte confundiendo cuando estamos haciendo ya la parte del tratamiento, porque no saben en qué parte estás. ¿Has hecho el raspado o el alisado? El raspado,
o el alisado. Entonces, con lo que les estoy dando, los conceptos claros en qué consiste tanto el raspado y el alisado, entonces yo creo que no va a haber esa duda que tenían, porque sería claro. Sabemos que el raspado es toda la eliminación del cálculo que está sobre la raíz. En cambio, el alisado, lo que está incrustado dentro de la raíz y todo lo que está el tejido enfermo radicular. Hablamos de lo que sería el curetaje. Como se ve en la imagen, el curetaje vamos a hacer en la pared blanda de la bolsa, ¿no? Vamos a eliminar todo este tejido enfermo, que sería un tejido de granulación, mediante las curetas. Vamos a sacar todo el epitelio, todo el tejido, se podría decir, enfermo, que estaría dentro de la bolsa, la pared blanda, todo el tejido de granulación enfermo. Para eso el operador, ¿qué debe tener? ¿Cómo debe actuar? Lo primero que a ustedes les he estado en la práctica demostrando, que primero debe haber visibilidad. Para conseguir la destreza vamos a tener la parte de visibilidad. ¿Qué quiero decir? Que nosotros, a medida que hacemos la parte del tratamiento, siempre va a haber hemorragia gingival. Entonces, nosotros constantemente tenemos que ir limpiando y observando dónde está el cálculo presente. Vamos poco a poco raspando todo lo que se va a ver el cálculo visible. Pero cuando nosotros ingresamos dentro de la bolsa periodontal, nosotros ya no observamos, pero sí nos basamos en la parte del tacto. ¿Qué quiero decir? Que nosotros trabajamos sintiendo si es que existe algún cálculo dentro de esa bolsa periodontal. Vamos explorando y determinando que esa superficie radicular no quede ningún cálculo presente o esté adherido a la superficie radicular. Si ustedes observan en este caso clínico, si nosotros veríamos sin la sonda periodontal, parece una encía completamente sana, con sus características. Pero al introducir la sonda periodontal, clínicamente siempre vamos a utilizar la sonda periodontal y vamos a observar, vamos a ver que esa sonda periodontal ha entrado más o menos más de 5 milímetros. Por lo tanto, radiográficamente observando, vamos a ver que en este paciente se ha visto que ha habido pérdida de inserción y a la vez también destrucción de la cresta alveolar. Ni aún así, en estos casos que nosotros vamos a llevar y vamos a observar por la profundidad, ya nos está diciendo claramente qué tipo de tratamiento vamos a hacer. Ya hemos pasado de una bolsa moderada a una severa o grave. Entonces, nosotros directamente determinamos que el tratamiento va a ser de tipo quirúrgico. Si observamos la parte quirúrgica en este paciente, directamente nosotros vamos a observar que radiográficamente no nos está dando una imagen tal como se presenta la lesión. Aquí parecería que no hubiese tanta destrucción ósea, pero cuando hacemos el tratamiento quirúrgico, que sería colgajo, levantamiento de colgajo, ustedes van a observar claramente, ya que no se observa
en la radiografía las caras libres, pero al hacer la parte quirúrgica levantando el colgajo, vamos a ver que ha habido bastante destrucción de la tabla vestibular y si nosotros tendríamos otra imagen, con seguridad de la tabla palatina. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la radiografía es una ayuda, sí, pero no donde nosotros podríamos determinar exactamente hasta dónde ha abarcado toda la parte patológica o la lesión, la destrucción que ha existido en este paciente, va a ser quirúrgica en este caso. Por eso todas las bolsas que son graves o severas siempre se debe terminar con la parte del tratamiento quirúrgico. Actualmente, o sea, en los libros están indicando que se tendría que realizar incluso la parte quirúrgica en pacientes que van a tener incluso bolsas moderadas. ¿Alguno de ustedes me puede decir cuánto cuando hacemos sondaje se lo va a determinar como leve, moderada y grave? La pérdida de inserción, ¿cuándo se dice que es una enfermedad periodontal leve, moderada o grave? ¿Quién me dice? ¿Sí? ¿Ya? Ya. Bien que les he preguntado, porque yo les he dicho claramente que ustedes deberían preguntarme todas las dudas que tengan para que ustedes, que quede claro el tema. Para todos, o alguno tiene otra forma de pensar, puedo todavía escuchar. ¿Con quién hablé? Disculpe. Ya. ¿Alguno más de ustedes que quiera o piense diferente de respecto a nuestra compañera? En caso de que no hay la participación, cabe que yo les aclare exactamente a qué se determinaría leve, moderada y grave. Cuando hay una pérdida de inserción de 1 a 2 milímetros, nosotros vamos a considerar leve. De 1 a 2 milímetros leve. Moderada va a ser de 3 a 4 milímetros. Y a partir de los 5 milímetros a más, se lo determinaría como grave. ¿Está claro, señorita? ¿Y el resto? ¿Quieren que vuelva a repetir esa parte o está claro? Creo que está claro, doctora. Gracias. Entonces vamos a continuar. Dentro del curetaje, vamos a ver diferentes tipos de curetaje. Uno va a ser el gingival, el subgingival y el inadvertido. El gingival se lo puede considerar gingival el curetaje, que sí, muchos tienen esa duda de que si vamos a realizar un curetaje o no vamos a realizar un curetaje, cuando es una gingivitis, ¿no? Cuando nosotros hemos hecho el tratamiento y el paciente persiste la parte de la inflamación, entonces nosotros tenemos que realizar un curetaje gingival. ¿Para qué nos va a servir el curetaje gingival? Va a eliminar todo lo que sería la placa bacteriana, el cálculo supragingival, una vez que hemos eliminado, ¿no?
la parte de cálculo supragingival y se podría decir algo que ingresó a nivel subgingival, pero que no ha habido pérdida de la cresta ósea. Estoy hablando claramente, estoy hablando de tejido gingival nomás, y persiste la parte de la inflamación, nosotros hacemos un curetaje gingival. En cambio, el cureteado subgingival, nosotros vamos a realizar, ahorita les voy a mostrar, a ver, vamos a copiar esta imagen y vamos a poner aquí. Ese sería el curetaje gingival. Si ustedes observan, no ha habido ninguna pérdida no ha habido todo, la placa bacteriana, todo está dentro del surco, pero nos está provocando una inflamación. Eso es el gingival. El subgingival es cuando ya la patología ha avanzado y ha empezado a tomar la parte de la inserción y ha empezado la destrucción de la cresta alveolar. ¿Qué quiero decir? Que ya vamos a realizar el curetaje subgingival cuando la bolsa periodontal ya ha abarcado o la patología ya ha abarcado más hacia apical. Entonces vamos a introducir la cureta y vamos a eliminar todo el tejido de granulación, pero entrando ya más, ya podríamos hablar de una bolsa periodontal leve, porque ya ha llegado la parte de destrucción de la cresta, la moderada. Ambas vamos a utilizar el curetaje subgingival. Siempre el curetaje, chicos, que quede bastante claro, voy a hacer en la pared blanda de la bolsa periodontal o de la bolsa gingival. Siempre se va a trabajar a nivel de la pared blanda. En cambio, si nosotros vamos a hacer el curetaje inadvertido, este curetaje, cuando nosotros estamos haciendo el raspado y el alisado radicular sin que nosotros nos demos cuenta, saben ustedes que tenemos en la cureta un borde activo y un borde pasivo. Al realizar y la eliminación de todo lo que sería el cálculo, nosotros con la parte activa, sin darnos cuenta, con la parte que no es la que no es activa, vamos a ir raspando la parte del tejido blando de la bolsa, la pared blanda, lo que les decía, donde vamos a realizar. Entonces, sin darnos cuenta, nosotros estamos haciendo un curetaje. A eso se le denomina el curetaje inadvertido. ¿Cuál va a ser la finalidad de este curetaje? Una vez que ya hemos realizado, se supone, estamos hablando del tratamiento en general, hemos hecho el raspado, hemos hecho el alisado y hemos hecho el curetaje, entonces ya estamos con tejidos sanos y hemos sacado todo lo que estaba patológicamente dañando la encía. Entonces, ¿qué va a buscar todo eso? Una nueva inserción. Eso sería la finalidad. Pero también existen dos técnicas, lo que sería el cureteado y la cósmesis. Nosotros tenemos que diferenciar dónde, en qué zona y qué es lo que se va a hacer y qué se va a conseguir con el cureteado y con la cósmesis. Con el cureteado, como dice aquí el concepto, produce la contracción máxima y rápida del tejido gingival. Estamos hablando de que ya ha habido, ya ha desinflamado esa encía y está volviendo a su normalidad. En cambio, en la cósmesis va a reducir al mínimo la contracción o la pérdida de la papila interdental. ¿Qué quiero decir?
que trabaja a nivel interdental. Tratamos de que la papila no se contraiga y conserve que llegue lo más próximo al punto de contacto. O sea, vamos a tratar de mantener esa forma piramidal. Por eso se lo llama a la cósmesis también como la técnica de la preservación de la papila. Las indicaciones. ¿Cuándo vamos a hacer el curetaje? El curetaje vamos a realizar en bolsas infraóseas, que ya hemos visto, hemos determinado, ya les he dicho que vamos a hacer en una periodontitis leve a moderada, y en caso de que sea grave o severa vamos a hacer, pero siempre va a terminar en un tratamiento quirúrgico. Entonces, bolsas infraóseas, fíjense, claramente infraóseas. Al principio les había dicho que con el curetaje tratamos también de eliminar toda la parte de la inflamación. Nosotros, antes de llegar a un tratamiento quirúrgico, nosotros debemos eliminar toda la inflamación para realizar recién la técnica quirúrgica. Si recordamos cuando llevamos la parte de control de placa bacteriana y les había dicho que para que un paciente ingrese a la terapia quirúrgica, les había dicho que el índice de Ohleri, según lo que dice en los libros, los diferentes autores, dice que debe llegar a un 10% y recién se podría realizar la técnica quirúrgica. Eso ya les hago recuerdo de lo que hemos llevado. Cuando al paciente ya se le ha dado de alta, se le debe indicar que ese paciente debe volver a la clínica para realizar la parte de la terapia de mantenimiento. ¿Qué quiero decir? Que ese paciente, por mucho que se le haya dado de alta, se le va a hacer seguimiento y vamos a ver, cuando vuelva el paciente, vamos a volver a realizar todo lo que sería el periodontograma y vamos a volver a hacer la etapa de mantenimiento, que sería otra vez, dependiendo cómo ha venido ese paciente, vamos a realizar el raspado, el alisado y otra vez el curetaje. Si es que el paciente no ha cumplido con todo lo que se le ha indicado del control de placa bacteriana para un mantenimiento adecuado, ¿no? Entonces, si ese paciente se le va a hacer, se vuelve otra vez a hacer toda la parte del periodontograma. Incluso, si ustedes observan o si quieren ver dentro de la parte de la clínica, como tenemos guardadas las historias clínicas de ustedes de pacientes que han atendido los anteriores módulos y el mismo paciente lo volvemos a tomar, nosotros hacemos comparación con el periodontograma con el que trabajamos, digamos, el anterior módulo o el año pasado, y vemos que en algunos casos que el paciente que ha hecho el cumplimiento de lo que le hemos indicado de control de placa bacteriana, ha habido reducción, incluso se podría decir que ha habido una nueva inserción. Y cuando hacemos la parte del sondaje, vamos a ver que la profundidad del surco gingival ha disminuido en relación a lo que vino tiempos anteriores, o sea, puede ser el anterior módulo o años anteriores. Entonces, nosotros hacemos una reevaluación y de acuerdo a lo que vemos en ese paciente, volvemos a hacer la terapia de mantenimiento. Y dentro de eso, se va a tener que hacer, si requiere, el cureteado. En pacientes que están contraindicados con las técnicas quirúrgicas, ¿qué queremos decir?
en aquellos pacientes que no pueden aceptar una terapia quirúrgica, no podemos realizarlo. Entonces, nosotros hacemos la parte de raspado, alisado y curetaje, ¿no? Esos son cuando tienen problemas sistémicos, las defensas están bajas, o sea, dependiendo de los casos de que que el paciente está presente y no se le puede hacer el tratamiento quirúrgico, entonces nosotros procedemos a hacer todo lo que hemos dicho hasta ahora. El procedimiento, ¿qué es lo que dice? En realidad, en los libros nos dicen que hagamos una anestesia infiltrativa local, ¿no? Cosa de que, como estamos trabajando en tejido vivo, entonces va a haber dolor en el paciente. Dentro de lo que ustedes les enseñamos, y más que todo en tercer año, nosotros como no tenemos, llegamos hasta una periodontitis leve, entonces nosotros aplicamos anestesia tópica. Y se ha visto que en el paciente, por ejemplo, acepta el tratamiento sin dolor, a lo menos no se quejan cuando hacemos el cureteado. Entonces se puede hacer con anestesia tópica como hacemos en la clínica, pero cuando ya estamos hablando de una bolsa periodontal de tipo moderada y peor si es grave, en caso de que exista dolor, nosotros vamos a hacer la infiltrativa. La selección de curetas, eso también hemos llevado con ustedes cuando hemos hecho la parte de la práctica del preclínico en la parte de instrumentación. Les había dicho que el 1, 2 en las de curetas de Grace van a ser para incisivo central, el 3, 4 para el lateral, el 5, 6 para canino, 7, 8 sería para el primer premolar, 9, 10 para el segundo premolar, 11, 12 va a ser para las piezas posteriores, pero solamente para la pared mesial, 13 y 14 para las piezas posteriores, pero en la pared distal. Y si hablamos de las curetas universales, que se puede adaptar en diferentes áreas de trabajo, en la arcada superior como el inferior, pero son menos las curetas universales, donde ahí se va a realizar de acuerdo a la destreza del operador, de acuerdo a lo que haga y se puede hacer. Pero ustedes están con las curetas de Grace, entonces se les ha indicado claramente la numeración para cada pieza que van a realizar el tratamiento. ¿Cómo se va a ver el aspecto después de realizar el raspado, alisado y el cureteado? Cuando vamos a hacer eso, ni bien terminamos, vamos a ver una encía hemorrágica de un color rojo brillante. A medida que vamos a observar la evolución, cómo va saliendo el paciente, a la semana se va a ver la encía que va a tener menor altura, pero no es porque ha habido una recesión o retracción gingival, sino que ha desaparecido la inflamación. Y por lo tanto, el margen gingival se va a ver que está yendo a su nivel si es que no ha habido, si no estamos hablando de por decir, de un tratamiento de una gingivitis, inducida por placa bacteriana con periodonto disminuido, se va a ver directamente en la unión amelocementaria. Pero a la semana, el aspecto clínico de esa encía va a ser de un color levemente rojizo, como se está presentando en este caso. Aquí es
cuando vino el paciente, si observan ustedes, van a ver presencia de cálculo en la parte inferior, bastante inflamación, y en la parte superior también, pero si ven en la parte de la imagen inferior, ya después del tratamiento, a la semana sí, ya no hay cálculo, nada, entonces ligeramente rojizo, ¿no? A las 2 semanas de que hayamos hecho el tratamiento, directamente ese paciente tiene que presentar las características clínicas de una encía normal, pero tomando en cuenta de que ese paciente sí o sí está cumpliendo con un control de placa bacteriana adecuado. ¿Dudas hasta ahí? Porque este tema es lo que ustedes están llevándolo a la práctica. ¿Alguna duda que tenga alguno de ustedes? ¿Cómo es? No hay ninguna duda. Jorge, Kimberly, Brisa, María, Wendy. No, doctora, está claro. Está claro dónde van a hacer tanto el raspado. ¿A qué llamamos alisado? ¿En qué pared de la bolsa vamos a hacer el curetaje? ¿Cómo vamos a determinar si hemos hecho un buen raspado, un buen alisado? Todo. ¿Está todo claro? Área, todo. Si está todo claro, de todas formas vamos a volver a lo que hemos puesto en objetivos. Les había dicho que ustedes van a diferenciar los procedimientos de curetaje, raspado y alisado radicular, lo cual les he dicho que está claro. Aplicar la técnica de curetaje de acuerdo a la patología presente en el paciente. Les he dicho si vamos a hacer un curetaje gingival o subgingival, ¿no ve? Y restablecer la salud gingival al eliminar los elementos que causan inflamación gingival, como ser placa bacteriana, cálculo, al eliminar toda la parte de incluso de lo que se han incrustado dentro de los canalículos de la superficie radicular, vamos a eliminar el raspado y alisado radicular y en base a eso, más el curetaje, vamos a conseguir una salud gingival. Hemos cumplido todo lo que los objetivos indican, todo lo que hemos llevado a la clase. Si no hay dudas, entonces, a partir de este momento, yo claramente les voy a preguntar en qué parte del tratamiento están ustedes. Y ustedes están ya preparadas preparados como para que ustedes me digan, estoy en raspado, estoy en alisado o me toca hacer curetaje. Entonces, con esto ya estaríamos cumpliendo el objetivo que nosotros estamos llevando en esta teoría. ¿Está bien? Sí, está claro, chicos. Directamente, mañana nos veríamos en la parte práctica para realizar todo el tratamiento. Desde mañana ya puedo empezar a evaluar también estos conocimientos y en qué situación se encuentra cada uno de sus pacientes y qué tratamiento vamos a realizar específicamente en cada uno de ellos. ¿Está bien? Está bien, doctora. Está bien, doctora. Entonces, nos vemos en la práctica mañana, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. ¿Han puesto toda su asistencia en el chat? Sí. Ya, está bien, entonces.